Ya hicimos la pasada semana aquí también con Salvador de la Cerde y con José Miguel Márquez un análisis exhaustivo de nuestro rival, hasta entonces menos conocido por gran parte de la afición sevillista. Ya con lo que vimos el pasado jueves y con lo que podemos ver en el día de hoy, vamos a hacer otro análisis de nuestro rival en el día de hoy, este West Ham. Sobre todo con situaciones que nos encontramos la pasada semana en el encuentro de ida en el Ramón Sánchez Pizjuán. Empezamos ya este análisis. Sí, el West Ham pues, bueno, tiene un sistema de juego tipo basado en un 4-2-3-1, sí, con Declan Rice y con Soucek, que son el equilibrio, y hoy bueno que va a introducir a Belarama, que es un jugador más técnico, un jugador más ofensivo, que lo analizaremos en diapositivas posteriores. A nivel ofensivo van a plantear, yo creo, un 4-3-3, porque además ese perfil ofensivo conlleva a ellos, y al final se ha recuperado Antonio, que bueno, que es la punta de lanza, y creo que va a cuerpear mucho con los dos centrales del Sevilla, Belarama en una banda y Pablo Fornal en otra, que yo creo que van a ir permutando. Y en el centro del campo, pues bueno, ese centro del campo un poco asimétrico, donde Rice hace el equilibrio, si Lanzini es el media punta y Soucek es el box to box, sí, ida y vuelta. Y después fase defensiva, es verdad que aquí pusimos la semana pasada un 1-4-4-2. El Sevilla, pues es verdad que empujó muchísimo el Sánchez Pizjuán en la segunda parte y ellos defendieron en bloque bajo, pero es verdad que lo alternan con un bloque de 1-4-1, así donde Rice una vez más toma la responsabilidad a nivel defensivo y forman una línea de 4, que creo que ahí el Sevilla puede hacer mucho daño, porque tanto Pablo Fornal como Belarama les cuesta un poco defender en campo propio, pero bueno, al fin y al cabo es algo más tipo, y ahora pues bueno, iremos analizando un poco más las diferencias respecto a la semana pasada. Pasamos a esa siguiente diapositiva para continuar con este análisis de la fase defensiva. Sí, en la fase defensiva, como vemos y comentaba Zarba, ellos aquí en Sevilla optaron por un 1-4-1. El otro día con el Aston Villa, que es de donde vemos la imagen número 1, también decidieron hacer eso, pero será Antonio el que trabaje con el triángulo de los dos centrales y el portero. En bloque medio sí pensamos que van a optar por esto, por ese 1-4-1-4-1 muy marcado, donde el Sevilla lo interpretó muy bien, haciendo una especie de 3-4-2-1, metiéndose Tecatito por dentro junto con Munir y Enneciri fijando a los centrales, y creo que hoy debe darle el Sevilla continuidad a eso, para partir de ahí, si no aparece ese dentro, los cambios de orientación con la amplitud que le puede dar tanto Jesús Navas como hoy, que creo que lo hace Agustinson, se le puede hacer bastante daño. En la imagen número 3 vemos esa situación donde fue, no sé si lo recordáis, una oportunidad muy clara del Sevilla con un cabezazo de Munir. A partir de eso, de Corona partiendo desde dentro, haciendo un desmarque a la espalda de Kewell, y a partir de ahí apareciendo la situación de centro remate que acabó rematando Munir. Y en la última imagen, que es lo que más predominó en el partido, que en ese bloque en contención, los dos extremos se hundían muchísimo, tanto con Jesús Navas como Campo, que era el que daba amplitud por izquierda. No está Delaney. Hoy pensamos que va a ser Martial que dé esa amplitud, y Delaney va a hacer que esto más de equilibrio junto con los centrales por esa posible transición. Pero el Sevilla creo que ahí tiene que tener paciencia, de llevarla de lado a lado, de generar la posibilidad de 2 contra 1, incluso 2 contra 2 con Koundé, que le hizo por momento, para que a partir de la situación de centro remate también se le pueda generar peligro. Pasamos a la siguiente, que es la fase ofensiva. Sí, la fase ofensiva, la connotación más mayúscula que nos podemos encontrar en el partido de hoy es que ellos van a intentar ser más propositivos en el juego. Ellos al final, pues bueno, tienen ese escenario a favor, sí, que no es el Sánchez Pizjuán, que es su estadio, el Olímpico de Londres, y al final yo creo que ahí ellos van a intentar proponer algo más, como vemos en la imagen. En la imagen número 1 vemos que bueno, que al final como local asumen algo más riesgo en su inicio. Es verdad que son jugadores que no tienen muy buen pie, que no se caracterizan por tener un dominio técnico del balón excelso, pero bueno, al final Souma es un jugador que bueno, que ha jugado a nivel internacional en el Chelsea, nada más y nada menos, pero creo que tienen ese gran pero a la hora de proponer. Cuando un equipo propone más, al final comete más errores. Yo creo que el Sevilla debe de basarse en eso. Si en la segunda imagen, como bien digo, son más propositivos, y es verdad que tanto el portero como Declan Rice son los jugadores que digamos que tienen mejor pase largo. Es muy habitual, ¿vale?, que la conexión predominante de ellos es al final de la zona central a lateral. No deja de ser fútbol inglés. Si intenta profundizar por fuera, para al final sacar centros y remates, para que al final su jugador referencia, que es Antonio, pues intente rematar dentro del área. Y como bien digo, es muy habitual que Rice, tanto en la faceta ofensiva como defensiva, sea el jugador franquicia. Es un jugador que bueno, que está valorado a nivel internacional con un mercado increíble. Estamos hablando de un posible traspaso de más de 80 millones de euros a nivel de mercado. Es verdad que en la ida a mí personalmente me decepcionó bastante, es verdad que venía tocado, incluso fue duda, pero es un jugador que los analistas hablan maravillas de él. Esperemos que hoy no tenga el partido, ¿vale? Pero es un jugador que filtra pases constantemente a las zonas adelantadas, a Pablo Fornal, que es un jugador más técnico, a Belarama, que es un jugador argelino, muy dinámico, toma decisiones un poco más incorrectas,
pero muy versátil y muy técnico. Y bueno, en la infografía vemos que Yarmolenko lo habíamos puesto y analizado porque pensábamos que iba a ser de la partida, porque Antonio estaba prácticamente entre algodones y era seria duda, pero bueno, al final son jugadores de similares características, va a jugar Antonio y creo que es fundamental defender muy bien el área, ser muy serio en los marcajes y sobre todo defender muy bien la frontal del área, que el fútbol inglés, el borde del área te mata. Claro. Bueno, pues así defienden y sobre todo así atacan, ¿no? Pero seguimos analizando a nuestro rival en clave, lo que ya nos encontramos en el encuentro de ida. Es algo ahora de lo que, bueno, destacamos hace 7 días, que no dejamos ver esas transiciones, que en esto ahí ellos sí son especialistas. Sin duda es la situación que más les hace fuerte, que el Sevilla lo minimizó muchísimo en el partido de ida y que, como ya hablábamos en aquella previa, es súper importante evitar las pérdidas innecesarias, presionar la pérdida, que lo hizo muy bien el Sevilla en casa el jueves pasado, y tanto Gudel como Koundé, que también lo destacamos, lo vigilante que estuvimos, ¿no? Vemos en la imagen número 1 quizás las 2 de las únicas pérdidas que tuvo el Sevilla, en este caso, si la recordáis, en esa de Koundé, que quizás fue con algo de suficiencia y que en una conexión con Oliver Torres ahí hizo que el West Ham tuviera la posibilidad de contraatacar. Vemos en la imagen número 2 cómo presionó la pérdida del Sevilla ante una posible no conexión limpia de nuestros jugadores avanzados y que acumulaban gente yendo hacia adelante. Y en la situación número 3, como decíamos, lo seguro que estuvo tanto Koundé como Gudel en esa vigilancia, y ahí es un ejemplo de esa anticipación que tuvo Koundé con Antonio y que además finalizó la jugada para que no viniera de vuelta. A destacar, debido a que se repiten los mismos centrales, que se intente salir por derecha, porque Koundé juega en su perfil natural, evitar que Gudel asuma esa responsabilidad, porque ahí es verdad que a lo mejor se muestra un poquito más incómodo, y que el West Ham eso evidentemente lo tiene estudiado y por momentos lo ahogó en el partido de ida y se mostró algo más inseguro. Y después la imagen número 5 y la número 6 es el 2-0 que le hacen al Aston Villa el domingo pasado, donde se caracteriza por lo que hablamos, ¿no? Por esas transiciones, donde Rai ya lo conocemos que es un gran recuperador, que después tiene la capacidad de conducir eliminando rivales con gran facilidad, y que después decide bien para tomar buenas decisiones. En ese lo Fornal llegando de segunda línea y hizo el 2-0 que acabó llevando la victoria de ellos el domingo pasado con el Aston Villa. Esto en cuanto a las transiciones. Continuamos, nos centramos ahora en la siguiente parte de estas transiciones. Ahí está, esa es la clave. Sí, igual que ellos van muy bien hacia adelante, si el fútbol inglés, atrás le cuesta algo más. Si cuando ellos proponen un juego box to box, de área a área, si esa tendencia a jugar para empatar el partido, yo creo que puede ser positivo para el Sevilla a la hora de atacar los espacios. En la primera imagen vemos como al final le tenemos que darle ese caramelo, además En-Nesyri creo que lo hace de forma formidable, de ahí que juegue en el 11 inicial, de darle el caramelo tanto a Souma como a Dawson, de sacar ellos el balón, que al final la presión del Sevilla la ordenen los centrales del West Ham. ¿Por qué? Porque son limitados técnicamente, porque si fallan en la toma de decisiones el Sevilla está al final muy bien estructurado a nivel defensivo, y si somos capaces de robar en situaciones clave, al final con los 3 jugadores tan dinámicos que tenemos arriba como Martial, Tecatito Corona y En-Nesyri nos vamos a poner de gol. Yo creo que eso es clave, sí, que al final el Sevilla se estructure bien y que sea el conjunto londinense que sea ordenado a partir de sus centrales, si para esa posterior robo del Sevilla al final les cueste reordenarse nuevamente. Y por supuesto, si el repliegue del West Ham es un poco más distanciado de la portería, como vemos en la segunda imagen, que la zona de influencia de Rai sea exterior. Si para eso es fundamental que los jugadores de fuera estén muy presentes en el terreno de juego, para que Rai al final, como vemos en la infografía, no tenga en su zona de influencia la capacidad al final de robar el balón. Yo creo que ahí puede estar las claves, y creo que el Sevilla tiene muchas opciones en este sentido. Ahora planteamos o hablamos qué partido hay que plantear con todo esto, pero para completar este análisis pasamos a estas situaciones a balón parado en defensa. Sí, le están dando continuidad a esa forma de defender, pero saques de esquina, como vemos, hacen un marcaje combinado con una línea de 5 en zona, 2 jugadores que suelen ser Antonio y Declan Rice, que marcan a los 2 jugadores que considera que tiene más estatura en el equipo rival, y Lanzini, que se ocupa de la frontal junto con Pablo Fornal, que en este caso, al ir 2 al saque, pues estaba junto con así para evitar ese posible 2 contra 1 en ese saque de esquina ante el Aston Villa el domingo, ¿no? La imagen número 2, pues
destacar que no debemos de olvidar que al final la eliminatoria se rompe con un balón parado, ¿no? Ellos defendieron esta falta que era muy profunda, como si fuera un córner, repitiendo ese marcaje combinado, y lo bien que lo hizo ahí en Nesiri, llevándose la marca de Declan Rice para dejar ese espacio que Munir lo aprovechó muy bien con una finalización que todos recordamos. Esto en cuanto a situaciones a balón parado en defensa. Si pasamos a la siguiente, ahora situaciones a balón parado en ataque. Junto con el contraataque ya lo hablábamos, Carlos, en la previa del partido de ida. Es el registro que más cómodo se siente, son conscientes de su estatura, de que son muy poderosos, y ahí vemos en la primera imagen remate de Suma, donde se impone a defensas del Aston Villa el domingo, y una gran parada del portero eliminó ese gol. La imagen número 2 vemos que hacen una variante a los córneres que hicieron aquí en el Sánchez Pizjuán, donde se pone en tren, donde se sabe que para marcar situación de tren es complicado, y junto con su 2+3 que fue de lo que abusaron aquí en el partido de ida, pueden también meter esa variante como aparece en la imagen, ¿no? Y después todos recordaremos una clara ocasión de ellos, todavía con 0-0, con una falta relativamente lejana, donde ellos son conscientes de su poderío y deciden meterla arriba, ¿no? Y el Sevilla no fue riguroso en manteniendo la altura, eso eliminó la posibilidad de fuera de juego, y después Declan Rice, que a pesar de no ser uno de los jugadores más altos, se impuso a En-Nesyri, y Munir, que todos recordamos el cabro de Lopetegui porque no sigue la marca de Blasi, remató Blasi a bocajarro, y Bono salvó la posibilidad de que ellos se adelantaran. Y por último, Salvador. A destacar quizás la nota un poco discordantes respecto a la ida, y es que bueno, al final va a partir de inicio Berama, que es un jugador argelino, un jugador técnicamente muy bien dotado. Creo que su gran talón de Aquiles es en la toma de decisiones, porque al final es un jugador que es muy de calle, para que lo entiendan al final la gente que nos esté viendo, pero es un jugador que, como tenga el partido de cara, nos puede crear muchos problemas. Al final yo creo que se va a emparejar con Navas, porque va a partir de izquierda, pues ese jugador que parte de fuera y se mete hacia adentro, dejando a Fornal en banda derecho, aunque es verdad que va a ser muy habitual que permuten posiciones, pero ese jugador un poco incordio. Sí, es un jugador que al final que es muy callejero, muy técnico, sí, es diestro, por lo tanto muy importante las ayudas a Jesús Navas por dentro. En este caso creo que Koundé es fundamental, y Delaney, o ya sea Delaney o Jordán, si defiende en paralelo en ese doble pivote, y creo que es fundamental las ayudas del Sevilla en ese sentido. También es fundamental que es el jugador que tiene más capacidad a nivel de desborde, sí, por lo tanto aúna muy bien el nivel técnico y la gran velocidad que tiene, pero si siempre digo lo mismo, si jugador muy de calle, si que opta al final por desequilibrar la balanza a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo yo creo que va a sufrir mucho con Jesús Navas, y yo creo que el partido puede estar por ese sentido. Si al final nuestro capitán tiene muy buen nivel físico y muestra el nivel que ha venido mostrando casi siempre, yo creo que al final este jugador, que es muy a destacar, al final terminará sufriendo. Bueno, pues análisis pormenorizado de nuestro rival en función también de lo que vimos en el encuentro de ida en nuestra casa en Nervión, y de lo que se puede presentar en el día de hoy, teniendo en cuenta pues ese matiz, que el partido de hoy arranca con ese 1-0 a favor en la eliminatoria para el Sevilla. Y ahora hablamos un poco de qué partido hay que plantear en función de todo esto que hemos analizado con Salvador de la Cerda y con José Miguel Márquez.